A partir de las 4 de la tarde vamos a salir a movilizarnos y el objetivo es ir por todas las calles y pedimos a la Policía Nacional que no provoque, porque los trabajadores vamos a salir sin armas y vamos a decir rechazando la violencia, y esperamos que una comisión, la cual yo voy a formar parte, vamos a tratar de llegar hasta la mesa parte de Palacio para dejar un memorial en que pedimos que la Presidenta de la República exhorte o emplace de una vez por todas al Congreso de la República para que apruebe el adelanto de elecciones, y si eso no se da, que ella renuncie. Bienvenido, Luis, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias por su invitación. Estamos muy preocupados porque el asesinato salvaje que ha habido en San Miguel ha puesto en evidencia un problema que se viene arrastrando hace mucho tiempo, que son las mafias, los cupos y el sicariato en construcción civil. Y yo creo que ya es hora de hablar claro y fuerte sobre este tema, sobre cómo es posible que esto haya pasado y esté ocurriendo, y para que nos explique usted, Luis, ¿qué es lo que ha ocurrido con esto? ¿Cómo funciona además el sistema de la extorsión en construcción civil? Claro, mira, Nicolás, nosotros hemos venido denunciando a la delincuencia organizada que empezaba a infiltrarse en el sector de la construcción desde el año 2004, cuando dirigía la Federación de Construcción Civil Mario Guamán. Yo recuerdo, cuando yo recién vine a Lima a ocupar un cargo bajo en la Federación, acompañaba a Mario en esas gestiones, que en ese tiempo era ministro del Interior, el señor Rómulo, no recuerdo su apellido, que era ministro del Interior, y el general Villanueva Montoya era director de la policía. Director de la policía. Director de la policía. Empezamos a denunciar porque nosotros en las obras sentimos cómo iban los delincuentes presionando primero a los maestros de obra, ¿no? Y ese modus operandi ha ido diversificándose. ¿Qué cosas hacen los delincuentes? Se averiguan pues qué empresa va a ejecutar la obra, quiénes son los ingenieros, quién es el gerente y hasta quién es el propietario. Y se averiguan además toda la familia del ingeniero y empiezan a llamarlo, a extorsionar. Rómulo Pizarro. Rómulo Pizarro. Era ministro. Era el ministro del Interior. Y presionan, y si estos delincuentes piden del 1 al 2% del valor del presupuesto de la obra, hay mucho dinero, ¿no? O sea, si tú no le das el 1 o 2% del valor total de la obra, tú no puedes hacer la obra. No puedes hacer la obra. Eso es cuando es una empresa de delincuentes. Pero además usan sindicatos de fachada. Hay sindicatos de fachada que no representan a los trabajadores ni defienden los intereses de los trabajadores, sino que lo usan como rótulo para extorsionar a través de ese sindicato. ¿Qué cosas hacen además de pedir dinero? Además ofrecen los servicios de vigilancia, lo que es el chalequeo, ¿no? Te piden una cantidad de dinero por la seguridad y te ponen ahí algún gente supuestamente de seguridad. Pero aparte de ello, también presiona al ingeniero o a la empresa constructora para que le dé un número determinado de puestos de trabajo. Un cupo, ¿no es cierto? De gente que ellos son los que traen. Vamos a decir, le dan 50, 100, dependiendo del tamaño de la obra. Y ellos a cada trabajador le cobran una semana de salario, ¿no? Aparte de la semana de su primera semana de salario. Es que el sistema es increíble. No solo le sacan dinero al contratista o al ingeniero, a la compañía constructora, si le sacan plata al trabajador para poder entrar. O sea, sacan por los dos lados. A la empresa para poder hacer la obra y al trabajador para poder trabajar. Y cuando la obra no es muy grande, también le ponen hasta proveedor de los equipos que va a necesitar la empresa o hasta proveedor de los materiales. El crimen organizado, lamentablemente, son bandas que tienen muchas, vamos a decir, muchas vertientes, ¿no? Y que ha crecido demasiado, y eso es por la impunidad que hay en el problema es que se han distribuido territorios, ¿no es cierto? Porque yo he escuchado testimonios de gente que incluso hace pequeñas obras en una casa y hasta esas pequeñas obras le cobran cupos. Te sacan 1.000, 2.000 soles por lo que vas a hacer tú un mejoramiento en tu casa o vas a construir tu casa. Y estas guerras que hay, estos asesinatos son por guerras entre grupos por territorio, ¿no? Para controlar territorios, para controlar las obras. En el caso, por ejemplo, de la última muerte que ha habido en San Miguel, este señor que ha fallecido ahí, que ha sido asesinado junto a su familia, él era muy conocido en Breña. Él controlaba la zona de Breña. Yo, más bien, a mí me ha causado sorpresa que también haya tenido problemas con lo del Callao. Quiere decir que se están disputando territorio, ¿no?
o que se ha metido con algún territorio de los del Callao, o el Callao quiere entrar a Breña. Claro, porque este señor apululaba mucho, andaba mucho presionando en las obras o a los contratistas de la obra de la línea 2 del metro. Como ya están trabajando por Breña, este señor hacía sus fechorías en esa zona. Claro, pero entiendo que hay uno de estos sindicatos, entre comillas, que pretende ser el dueño de la línea 2 del metro, ¿no es cierto? Ellos No, son ahí formalmente los trabajadores están organizados, tienen su comité de obra, pero los delincuentes siempre presionan, amenazan a los dirigentes, amenazan a los trabajadores. Ahora, el problema es que en toda esta situación ocurrió algo increíble, que muchos de estos sindicatos de fachada que usan están legalmente inscritos en el Ministerio de Trabajo. Mire, el año 2007-2008, cuando la CGTP tuvo un problema fuerte de exigencia del cumplimiento de compromisos electorales del gobierno de García, García no tuvo la mejor idea que convocar a la delincuencia y nosotros lo denunciamos. Ellos tuvieron una reunión en Palacio de Gobierno y ahí pactaron darle impunidad. Y esos sindicatos empiezan a ser reconocidos a partir de esa fecha. Claro, eso fue increíble, ¿no? Porque estaban enfrentados a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú y pensaron que una manera de debilitarla era darle el reconocimiento a otras organizaciones sindicales. Y resulta que esas organizaciones fueron digamos, el mascarón Y se salieron del control, y ahora la delincuencia lamentablemente ha crecido mucho, ¿no? Pero ¿qué es ahora? Ustedes han sido víctimas directamente de estas mafias, ¿no? Nos han asesinado a 21 dirigentes, permanentemente estamos amenazados, pero sin embargo nosotros tenemos un compromiso social no solamente con los trabajadores, sino con el país y estamos denunciando y coordinamos permanentemente con la policía pese a los problemas que hay, ¿no? Ahora, con la Cámara Peruana de los Constructores, que siempre ha habido conflicto, ¿no es cierto? Ha habido huelgas cuando no había un entendimiento de parte de la Federación. Sobre este punto sí ha habido un entendimiento, ¿no? O sea, los constructores y los trabajadores de construcción civil se han puesto de acuerdo. Nos hemos juntado para esto, hemos diseñado estrategias, hemos ido conjuntamente con los empresarios a los gobiernos de turno, hemos planteado la problemática y se han tomado algunas medidas. Pero medidas que han sido ineficientes. La Cámara Peruana de la Construcción también está comprometida frente a enfrentar este tema, pero este es un tema más que de los empresarios y los trabajadores, es un tema de política de Estado para enfrentar a la delincuencia, ¿no? Claro, pero ¿qué tendría que haber? En primer lugar, tú no puedes mantener el reconocimiento legal de sindicatos que claramente son la cobertura para organizaciones criminales, ¿no? Eso es una de las cosas que debió ocurrir. Sobre eso se logró una comisión, se recomendó realizar unos registros, se ha implementado, pero se ha quedado inconcluso. No se termina el registro de trabajadores de la construcción y no se termina el registro de obras. Eso es tarea del Estado, del Ministerio de Trabajo, porque después de los registros viene la depuración de los registros sindicales para poder sacar a todas estas mafias. Cosa que, a pesar que se inició el año 2011, hasta la fecha no se concluye. Claro, porque y el otro lado ya es el puramente policial, ¿no es cierto? Porque, o sea, yo entiendo que la policía ha hecho un buen trabajo. Ha desbaratado infinidad de bandas. Claro, pero el problema es que si no tiene los recursos, no tiene el apoyo y esto no es sostenido, y hay inestabilidad en la policía, porque también es otro problema, ¿no? Y el problema también es de la fiscalía, ¿no? O sea, la policía hace su trabajo, desbarata muchas bandas, pero la fiscalía no hace un buen trabajo de tal manera que los delincuentes salen libres. Claro, llegan al juzgado, el juzgado dice no hay argumentos prueba, y para afuera. Y salen afuera, por eso hasta desanima a la policía, porque la policía dice tanto esfuerzo para nada, ¿no? La impunidad. Ese es uno de los peores problemas que tenemos. Ahora, en el país. Lo grave es que esto ya está extendido en todo el Perú, ¿no? Está en todo el Perú, pero además estas bandas se han especializado porque no solamente están en construcción, son las mismas bandas que están en el tráfico de terrenos, están en el tráfico de drogas, están extorsionando a los transportistas, a los mototaxistas, o sea, ya son bandas... En la trata de blancas. No, porque son como grupos empresariales, ¿no? Así como los grupos se han diversificado, ellos también se han diversificado. Cuando nosotros conversamos con la gente que conoce este tema, nos dice, señor Villanueva, el problema ahora no es lo que dice el gobierno, que son las protestas, que el problema es la delincuencia, la banda de criminales. Esa es la peor amenaza que hay actualmente, ¿no? Ahora,
Vayamos a lo de hoy. Hoy día hay una protesta nacional que ha sido convocada por la CGTP y por otras organizaciones. Una jornada nacional de lucha para expresar nuestra solidaridad con los hermanos que están luchando por que la democracia en el Perú vuelva a los canales, vamos a decir, ordinarios. Lo que estamos pidiendo es adelanto de elecciones. Y si el Congreso no toma las medidas que debe tomar, la mejor salida es la renuncia de la señora Presidenta de la República, ¿no? Y con eso creo que podríamos entrar a un camino de mayor estabilidad. Martín Vizcarra, con que uno puede estar de acuerdo o no, o sea, yo sé que a veces es difícil esto, ¿no? Pero digamos, pongamos de lado cualquier otra consideración, acaba de decir algo, que si él fuera Dina Boluarte, le enviaría una comunicación al Congreso diciendo, mañana termina la legislatura, si ustedes el día de mañana no adelantan las elecciones para el 2023, el día lunes yo renuncio a la presidencia de la República. Es la única manera de poner al Congreso contra la pared, y si el Congreso, pese a eso, no resuelve, de adelantar las elecciones de todos modos a través de la renuncia. Eso Ahora, sería de una persona que estaría comprometida con el país. Nosotros siempre le hemos dicho, sentimos que la Presidenta de la República y los congresistas más bien están coludidos, están jugando en pared, no solamente para quedarse hasta 2024, sino hasta 2026. Una presidenta comprometida en el país con el caos que hay a nivel nacional, yo creo que está bien lo que se está planteando. Ella tiene que poner bajo las cuerdas al Congreso, y si el Congreso no toma las medidas pertinentes, ella renunciar inmediatamente. Con eso se allana todo el problema, ¿no? claro, ahora el Ministerio de Trabajo ha emitido una resolución declarando improcedente la huelga convocada para el día de hoy por la Confederación General de Trabajadores del Perú, pero ustedes como confederación han solicitado la autorización para una huelga. Hemos comunicado, lo que la CGTP acordó no es un paro nacional, un paro de la producción. Lo que se convocó es a un paro cívico popular conjuntamente con una jornada nacional de lucha o de protesta, ¿no? Esto se ha comunicado como corresponde, pero ahí los señores del Ministerio de Trabajo están equivocados, porque no es una paralización de la producción. Por ejemplo, en el caso de la construcción, nosotros somos 1 millón de trabajadores del sector, 500.000 trabajadores son operativos, 400.000 ya están paralizados, están desocupados por los problemas por la crisis, ¿no? Entonces, claro, hay 100.000 trabajadores que tienen canchuelos. Nosotros no lo vamos a convocar a un paro a los trabajadores, si ya la mayoría de trabajadores de la construcción están paralizados. Lo que estamos haciendo es plegándonos a la Jornada Nacional de Lucha de la CGTP con una movilización que lo vamos a hacer. Van a ir a la marcha esta tarde. Vamos a hacer una movilización exitosa, donde creemos que los trabajadores de la construcción va a ser el principal bastión en esta movilización. Bueno, cuando ustedes deciden salir, salen muchos, ¿no? Bueno, vamos a salir, esperemos salir 10.000 trabajadores aquí en Lima, y el objetivo es, ojalá nos permita la policía ir a una comisión y entregarle un memorial a la señora Presidenta de la República en lo que le estamos pidiendo, que emplace al Congreso de la República para que se aprueben las elecciones inmediatas, y si no, que ella renuncie. Eso le estamos planteando. Hay una coincidencia ahí, creo, con algunos políticos. Ahora, hay este debate en este momento en el Congreso de la República, y hay un sector, porque eso también llama la atención, cómo los extremos se juntan, porque los sectores más conservadores del Congreso no quieren irse, dicen que fueron electos por 5 años, y no decían lo mismo cuando estaba Castillo, ahora dicen que sí, que los presidentes y los mandatos son por 5 años, pero en fin, pero dicen que han sido electos por 5 años, o sea que se quieren quedar hasta el 2026, y en el otro extremo están los que dicen, no vamos a votar por el adelanto de elecciones si no incluyen el referéndum por asamblea constituyente, pero a la hora de votar, terminan votando igual que los de la derecha, las que critican, o sea, los extremos se juntan, y la conclusión es la misma, que no se adelantan las elecciones. Eso no es nuevo, siempre los extremos políticamente han actuado así, y lo que se evidencia es que están totalmente de espaldas al país, y lo que ellos están privilegiando son sus intereses, ¿no? Ahora, ha aparecido una información donde dice que hay otra organización de trabajadores de construcción civil que ha dicho que no van a parar. Y por el otro lado, la Asociación de Empresarios Inmobiliarios del Perú reveló que se pierden 100 millones de soles por cada día de paralización. Claro. Pero lo que usted nos está diciendo es que hoy día no va a haber paro de construcción. No va a haber paro, hay una confusión, y yo quiero aclarar. Mire, ¿quiénes son los de esa federación? Es una federación cuyo primer secretario general fue Carlos Roncayolo,
Gutiérrez, que está purgando prisión en la cárcel por extorsionar a una empresa de Bengoa. Es una de esas federaciones que se dedican a extorsionar y que heredó el cargo a su hermano también Rocayolo, que el año pasado fue asesinado por la disputa entre estas bandas criminales para extorsionar. Ellos han salido... Ahora hay un señor Raúl Rojas, que es claro, él es el... Conjuntamente, ¿con quién ha salido? Con el señor Carlos Tazara, que él es presidente de AESI, y ese señor creo que no tiene autoridad moral porque él jugó un papel importante en las últimas elecciones porque él fue el cajero, o vamos a decir, quien le guardaba el maletín dentro del sector construcción, haciendo caja a favor de la campaña de la señora Keiko Fujimori. Yo creo que eso, bueno, ahí se juntan, pues, vamos a decir... O sea, esta federación del señor Rojas, lo que usted dice es que el fundador... o sea, está preso, el hermano que heredó el cargo fue asesinado por una disputa entre organizaciones criminales. Así es. La policía tiene identificado bien en el sector quiénes se dedican a la extorsión, quiénes son, qué bandas hay. La policía sabe, y lo que pasa es que estos señores tienen protección política, ¿no? Si averiguamos bien, estos trabajan en la CTP, y ya sabemos pues que el APRA ha sido uno de los promotores para que existan estas bandas criminales en el sector de la construcción. No, en todo caso, la fachada. Claro, o sea, que fueron permisivos, o sea, permitieron el surgimiento de federaciones para debilitar a la Federación de Trabajo de Construcción Civil y terminaron abriéndole la puerta a organizaciones criminales que se han encubierto en estas federaciones truchas, como dirían los argentinos. Y ahora salen a dar opinión para confundir a los trabajadores, como si los trabajadores de la construcción estuviéramos convocando a un paro, cosa que no es así. Lo que estamos haciendo es solamente participando en una movilización. Hoy en la tarde los trabajadores que están en obra van a cumplir con su jornada de trabajo y en la tarde saldrán a movilizarse. Esto va a ser hoy a partir de las 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde vamos a salir a movilizarnos y el objetivo es ir por todas las calles y pedimos a la Policía Nacional que no provoque, porque los trabajadores vamos a salir sin armas y vamos a decir rechazando la violencia, y esperamos que una comisión, en la cual yo voy a formar parte, vamos a tratar de llegar hasta la mesa parte de Palacio para dejar un memorial en que pedimos que la Presidenta de la República exhorte o emplace de una vez por todas al Congreso de la República para que apruebe el adelanto de elecciones, y si eso no se da, que ella renuncie. Eso es lo que ustedes quieren, que permitan que una delegación llegue hasta Palacio para entregar esto. Eso es lo que la garantía de que la marcha sea pasiva, porque va a haber intentos de vandalismo, eso también depende de los organizadores, ¿no? Estamos organizándonos con una buena guardia obrera y vamos a tratar de que no haya ningún tipo de conflicto, ¿no? Bueno, ojalá. Ojalá. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú.